Cuando encontré esa carta entre los libros de mi abuelo fallecido, pensé que era solo otro recuerdo más. Pero cuando leí las primeras líneas, me di cuenta de que toda mi vida había sido una mentira. Lo que descubrí no solo cambió mi historia familiar, cambió quién soy yo. Mi nombre es Elena, tengo 34 años y esta es la historia de cómo una carta de 1943 destruyó y reconstruyó mi mundo en una sola tarde. Mi abuelo Roberto había sido el hombre más importante de mi vida. Después de que mis padres murieran en un accidente cuando yo tenía 12 años, él se convirtió en mi padre, mi mentor, mi héroe. Era un hombre silencioso, trabajador, que había llegado a Argentina desde Italia en los años 40 con nada más que una maleta y sueños de una vida mejor. Durante 22 años vivimos juntos en su pequeña casa de San Telmo. Él me enseñó a cocinar, a valorar el trabajo honesto, a nunca rendirme. Siempre me contaba las mismas historias. Cómo había escapado de la pobreza en Nápoles, cómo había conocido a mi abuela en el barco, cómo habían construido juntos una nueva vida. Cuando murió el mes pasado, a los 89 años, sentí que se llevaba conmigo una parte fundamental de quién era yo. La casa se sentía vacía, llena de recuerdos, pero sin su presencia cálida. Decidí tomarme unas semanas para ordenar sus cosas antes de vender la casa. Era demasiado grande para mí sola, y cada rincón me recordaba su ausencia. Mientras revisaba su vieja biblioteca, llena de libros en italiano que él leía todas las noches, encontré algo que no esperaba. Entre las páginas amarillentas de un libro de poesía de Dante, había una carta. El papel estaba quebradizo, la tinta descolorida, pero aún se podía leer perfectamente. Estaba fechada el 15 de marzo de 1943, dirigida a mi querido Roberto. Lo que leí después cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. La carta comenzaba de una manera que me heló la sangre. Roberto, si estás leyendo esto, significa que logré hacer llegar esta carta hasta ti antes de que fuera demasiado tarde. No sé si volveré a verte, pero necesitas saber la verdad sobre lo que realmente pasó aquella noche en Nápoles. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Mi abuelo nunca había mencionado ninguna noche específica, ni había hablado de cartas misteriosas. La firma al final decía, tu hermano Giuseppe, pero mi abuelo siempre me había dicho que era hijo único. Continué leyendo con las manos temblorosas. La policía sigue preguntando por ti. Saben que estuviste en el almacén esa noche, Roberto. Saben que viste lo que pasó con el comandante alemán. Papá me dijo que hiciste lo correcto al escapar en ese barco, pero mamá no para de llorar. Dice que abandonaste a tu familia cuando más te necesitábamos. ¿Comandante alemán? ¿Almacén? ¿Policía? Nada de esto tenía sentido. Mi abuelo me había contado que había emigrado por oportunidades económicas, no por estar huyendo de algo. La carta continuaba. María, la hija del panadero, está embarazada. Dice que el niño es tuyo. Sus padres están furiosos y el padre Pietro ha preguntado por ti varias veces. No sé qué decirles. ¿Es verdad, Roberto? ¿Dejaste a una mujer embarazada aquí? Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Mi abuelo había tenido otra familia. Había dejado a una mujer embarazada. Pero eso significaba que yo tenía familia en Italia, un tío o tía que nunca conocí. Pero lo peor estaba por venir. Roberto, también necesitas saber sobre el dinero. Después de lo que pasó en el almacén, encontré los billetes escondidos en tu habitación. Sé que no era tuyo. Sé que pertenecía a esas personas que ya no están. Papá dice que lo que hiciste fue en defensa propia, pero ¿cómo explicas todo ese dinero? ¿Cómo explicas que desapareciera justo después de aquella noche? Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Mi abuelo, el hombre más honesto que había conocido, aparentemente había estado involucrado en algo que había resultado en muertes. Había robado dinero. Había huido dejando a una mujer embarazada. Corrí al baño y vomité. Todo en lo que había basado mi identidad se estaba desmoronando. El hombre que me había criado con valores de honestidad y trabajo duro
Aparentemente había construido su nueva vida sobre secretos terribles. Regresé a la carta. Necesitaba saber más. He estado investigando por mi cuenta, Roberto. Hablé con algunos de los muchachos que estaban con la resistencia esa noche. Me dijeron que el comandante alemán no estaba solo, que había otros con él, que cuando encontraron los cuerpos al día siguiente, faltaba mucho dinero que habían confiscado de las familias judías del barrio. Resistencia, familias judías, comandante alemán. De repente, la historia comenzó a tomar una forma diferente. ¿Y si mi abuelo no había sido un ladrón? ¿Y si había estado luchando contra los nazis? Roberto, sé que hiciste lo correcto. Sé que esos hombres se merecían lo que les pasó. Pero la policía no lo ve así. Han prometido una recompensa por información sobre tu paradero. Algunos en el barrio están empezando a hablar. Tienes que quedarte donde estás, no vuelvas nunca. La carta terminaba con una línea que me partió el corazón. Tu hijo nació la semana pasada. María lo llamó Roberto, como tú. Tiene tus ojos, hermano. Ojalá pudieras conocerlo algún día. Me quedé sentada en el piso de la biblioteca durante horas, procesando toda esta información. Mi abuelo había tenido un hijo en Italia. Yo tenía un primo que nunca conocí. Mi abuelo había estado involucrado en la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Pero había más preguntas que respuestas. ¿Qué había pasado realmente esa noche? ¿Por qué nunca me había contado nada de esto? ¿Estaba vivo mi primo Roberto? Decidí que tenía que buscar más pistas. Revisé cada rincón de la casa de mi abuelo con una nueva perspectiva. En el sótano, detrás de unas cajas viejas, encontré una pequeña caja de metal oxidada. Adentro había documentos que nunca había visto. Un pasaporte italiano con el nombre Roberto Martinelli. No Martínez como siempre había creído. Fotografías de personas que no reconocía y algo que me dejó sin aliento. Había recortes de periódicos italianos de 1943. Todos hablaban del mismo evento. 4 oficiales nazis asesinados en Nápoles. La resistencia golpea en el corazón del régimen. Buscan a los responsables del ataque al almacén de confiscaciones. Pero había algo más. En una de las fotografías reconocí claramente el rostro de mi abuelo, mucho más joven, junto a otros hombres armados. Al reverso, alguien había escrito: Los héroes de la resistencia napolitana, 1943. Mi abuelo no había sido un criminal, había sido un héroe de guerra. Entonces encontré el documento que cambió todo. Una carta oficial del gobierno italiano, fechada en 1995, dirigida a Roberto Martinelli, residente en Buenos Aires, Argentina. Era una carta de reconocimiento póstumo por su participación en la resistencia, junto con una medalla al valor y una suma considerable de dinero como compensación por los años de exilio. La carta había llegado a la dirección correcta, pero mi abuelo nunca la había abierto. Estaba sellada. Durante 30 años, había vivido pensando que era un fugitivo, cuando en realidad su país lo consideraba un héroe. Pero había más. Adjunto a la carta oficial, había una nota personal de alguien llamado Roberto Martinelli Jr. Abuelo Roberto, he estado buscándote toda mi vida. Mamá murió el año pasado, pero antes de morir me contó toda la verdad. Sé que hiciste lo correcto aquella noche. Sé que salvaste a muchas familias. Por favor, si recibes esto, contacta conmigo. Quiero conocer a mi padre. La nota incluía una dirección en Nápoles y un número de teléfono. Mi primo, mi familia, estaba vivo y había estado buscando a mi abuelo durante décadas. Esa misma noche, con las manos temblando, marqué el número desde Argentina. Una voz masculina contestó en italiano. Cuando le expliqué quién era, se puso a llorar. Roberto Jr. tenía ahora 80 años. Me contó que había pasado su vida investigando la historia de su padre, recopilando testimonios de sobrevivientes del Holocausto que mi abuelo había ayudado a escapar. Me envió por email docenas de cartas de agradecimiento de familias que habían sido salvadas por la red de resistencia de la que mi abuelo formaba parte. Mi abuelo no solo había sido un héroe de guerra,
sino que había salvado directamente las vidas de al menos 23 personas, incluyendo 8 niños. 2 meses después, volé a Italia. Conocí a Roberto Jr., a mis primos segundos, a una familia entera que nunca supe que existía. Visitamos el cementerio donde está enterrada María, la mujer que mi abuelo había amado y dejado atrás. En su tumba, Roberto Jr. había puesto una placa que decía: «Esperó toda la vida el regreso de su amor». Regresé a Argentina con una nueva perspectiva de mi identidad. Mi abuelo había guardado silencio durante 60 años para protegernos, pensando que era un fugitivo. Había cargado con la culpa de haber dejado a su familia, sin saber que era recordado como un héroe. Esa carta no solo cambió lo que sabía sobre mi pasado, me enseñó que a veces las personas que más amamos cargan con secretos que los hacen aún más extraordinarios de lo que imaginábamos.